Bueno, mi nombre es Marisa Yáñez. Yo soy habitante de Las Pintas, municipio del Salto, Jalisco. He visto la devastación de mi territorio, he visto todas las enfermedades que han surgido y pues me he estado preguntando qué está pasando o por qué es eso que nos está sucediendo en la comunidad. Y pues de ahí fue donde empecé a involucrarme en querer conocer o saber por qué nos está sucediendo lo que nos está sucediendo. Y es la manera como yo he llegado como llegué a Ríos Vivos. Yo soy Joshua Cullen Green, yo dedico a la investigación, yo soy antropólogo y hablo del tema de pues, la expansión del capitalismo y el agua. Pues hace 15 años estábamos en muchas investigaciones en que es la cuenca alta del río Santiago, entre Ocotlán, Poncitlán, Islahuacán, las comunidades que comparten mucho del tramo, este tramo del río, El Salto también, obvio, Juanacatlán. Cuando documentamos las experiencias de la gente que vive en las consecuencias de la contaminación, que viven en los ranchos, que viven en comunidades donde siempre han vivido con el río, hay un sufrimiento común, ¿no? Hay una pérdida de biodiversidad común. Mi nombre es Miguel Nuño Velázquez y mi oficio ahorita es agricultor y ganadero. Empezamos a trabajar junto con mi abuelo y mi papá a los 8 años. Tengo un promedio de 50 años trabajando en el campo. Creo que se debe de buscar eso, producir los alimentos lo más sanos posible y por nuestra propia salud, que nos hemos estado deteriorando bastante en esta zona de aquí de Juanacatlán. Creo que es algo bien importante buscar la manera de que se limpie el agua para que venga lo más limpio posible para nuestros cultivos y nuestros animales. Y pues eso sería una invitación también para la gente, pues no tanto no nomás del campo, sino del pueblo, porque a final de cuentas a todos nos alcanza. Bueno, en primer lugar nosotros en esta comunidad nos preocupamos por el cuidado de nuestro medio ambiente. La situación del agua aquí era muy bonita porque el río era una fuente de vida que ahora está tan contaminado, 1000 y tantos contaminantes creo que lleva ese río, ya no tiene vida, ahora es un pantano, un agua pestilente y no podemos acercarnos ya. Sí, mira, esa contaminación pues ya vimos que está horrible, pues ya no hay principalmente la frescura de esa agua, lo bonito que se veía que íbamos a nadar, todavía nos tocó bañarnos ahí en ese río, ir a la sombra de los sauces a comer abajo de los sauces. Pero el olor, los olores, muchos zancudos sobre todo, ya no nos acercamos. También los problemas que tenemos ahora pues con el agua, ¿verdad? Que ya es notorio. Entonces, pues estamos preocupados, ¿verdad? Porque ahora ya la vida moderna es tan diferente que nosotros ya no podemos tomar agua del pozo, del manantial. Ahora compramos el agua, que nunca nos imaginamos cuando éramos niños que teníamos que comprar nuestro garrafón de agua para tomar. Como comunidad necesitamos buscarnos nuestros medios porque también va nuestra salud. Me doy cuenta de todas las enfermedades que a causa de la mala calidad del agua, del aire, del suelo, todo lo que está desarrollando en la comunidad. Y es así como de que en mi cuadra hay 3 mujeres enfermas de cáncer. Nuestros jóvenes con enfermedades renales, enfermedades bien tremendas, infartos en personas de 35 o 40 años, le dio un infarto y se murió. Y empiezas a mirar esas cosas y dices, ¿esto de dónde nos viene? Entonces hay que buscar nosotros alternativas. Hay que ver cómo vamos a filtrar nuestra agua pues para poderla utilizar, porque sabemos que también en los alimentos que estamos ingiriendo, todo el agua contaminada que se usa, pues al final de cuentas me va a dañar. Las generaciones que vienen, porque yo creo que a futuro, como se está viendo, vamos a tener mucho problema para
para conseguir nuestra alimentación en un futuro. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la población? Hacer un cambio. Y pues de Ríos Vivos es como una alternativa de ir buscando la manera de cómo sanear un poco nuestra agua. También se está enfocando hacia hacer purificadoras, hacer filtros caseros para tener acceso al agua, un agua de calidad y un agua no cara, que lo que decimos, no debería ser tan cara el agua que utilizamos. Fue un proyecto de que primero dijimos filtros en nuestras casas individuales, porque veíamos que el costo del agua que estábamos comprando purificadora en garrafones era cada día más alto, más alto, más alto. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo nada más para nosotros si la demás gente también sería beneficiada? Entonces dijeron, no, pues mejor una purificadora, que sea para todos, para toda la comunidad. Pues así como inició lo de la purificadora El Carrizo. Entonces ellos vinieron a traernos un servicio muy vital, se pudiera decir, muy importante, porque tenemos agua purificada, de calidad, económica, porque pues el venir y llevarnos un garrafón de 10 pesos, de 15 pesos, ahorita ya no se ve. Otro de los proyectos de Ríos Vivos es la construcción de humedales en comunidades cercanas al río. Estos humedales funcionan básicamente como una maceta gigante, pero en vez de tener tierra, tienen tezontle, una piedra volcánica donde crecen plantas y microorganismos que nos ayudan a absorber y a degradar los diferentes contaminantes que se encuentran en el agua. El humedal es un sistema de filtración o un sistema de planta de tratamiento de agua mediante la naturaleza, entre la piedra, lo que es la piedra y las plantas. Y pues ya tenemos tiempo trabajándolo y verdad que yo le he notado bastante la diferencia. Se ha notado la entrada del agua y la salida, y como yo la trabajo acá en la huerta, en lo que es los árboles frutales. Y creo que a grandes rasgos es lo que yo entiendo y es lo que yo digo que sí funciona. Está funcionando. Entonces, el proyecto salió de una inspiración de un proyecto en Dinamarca, y pues nosotros estamos dedicados a replicar este tipo de modelo de desarrollo basado en grupos de educación, campesinos que están listos a tomar acción, traerles recursos y vincularlos con grupos. Y pues creo que nos ha dado como una inspiración y un poquito luz en el túnel. Se iniciaron 3, 4 personas, 8, 10 y luego se salían, pero ahorita ya se están otra vez interesando, pues que se interese en la comunidad, que no hay un lucro, que no buscamos eso, sino buscamos sentirnos útiles, dar parte de nosotros, y es más bonito como que dar tu trabajo que a veces recibirlo. Pero, ¿qué ocupamos? Ocupamos vehículos, ocupamos bodegas, ocupamos más talleres, más humedales, más filtros caseros para que la gente tenga acceso al agua limpia. Necesitamos más seguros para el equipo, necesitamos sueldos dignos para el equipo, necesitamos también los apoyos para los proyectos, ¿no? Nosotros no tenemos ningún interés otro, solamente estamos en esta para ver si hay solución, si hay futuro, si hay posibilidad para escapar de este momento tan cruel. Sería excelente poder hacer en toda la ribera del río Santiago humedales donde se pueda sacar el agua del río, filtrarla para riego. Aparte que es una manera de filtrar el agua muy económica. Yo tengo inspiración en el hecho que somos agua, que el agua es lo que nos une, el agua es que nos da vida, que da desarrollo, que da la economía, da todo. Es un bien que tenemos que respetar, y una vez que le damos respeto nos muestra cómo seguir. Pues sí, invitar a la gente a que a lo mejor que reflexione un poquito, que veamos que tenemos derecho a agua limpia, agua sana, agua apta. Pues yo creo que sí es importante que la gente vea que hay alternativas. Entonces, pues es así como un sueño guajiro, pero yo pienso que se puede lograr.
porque si cuidamos el medio ambiente, estamos cuidando nuestra salud, porque no puede haber un ambiente sucio, contaminado, basuriento y haber gente sana. Entonces yo sí haría pues un llamado a toda la gente, pues, ¿verdad? Que tomáramos en cuenta lo que estamos haciendo, porque nos estamos autodestruyendo. Y da tristeza, pero sí, nosotros queremos con el humedal, que ya va saliendo el agua limpia, aceptable, que las comunidades no se detengan, que lo sigan haciendo. Yo no pierdo la esperanza de que ese río vuelva a tener vida. Yo siento que se puede, aunque el río esté mal, esté enfermo, vamos sanándolo, vamos inyectándole vida.